corazón de la Ciudad de México, donde los sueños se tejen con hilos de concreto y esperanza, una sola moneda, plateada y desgastada, selló el destino de Sofía. No era una simple transacción, era una apuesta contra el abismo, la última chispa antes de la oscuridad total. Esa moneda, que apenas cubría un boleto de lotería, fue el susurro del universo que decía, todavía hay una oportunidad. Y hoy, su empresa, Tejidos del Alma, factura millones, un imperio forjado en la fe de un solo acto desesperado. ¿Será que la humildad y la perseverancia pueden realmente tejer un destino millonario de la nada? Para descubrir cada puntada de esta asombrosa historia y desentrañar cómo Sofía transformó la miseria en millones, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad. Deja un tejido de éxito en los comentarios si crees que la esperanza es el hilo más fuerte de la vida. La ciudad bulliciosa se extendía bajo el cielo plomizo de un martes cualquiera, pero para Sofía, cada día era una batalla campal. Con 28 años, los ojos de Sofía habían visto más inviernos de los que su juventud sugería. Eran ojos grandes y expresivos, enmarcados por pestañas largas que, en otros tiempos, habrían acentuado una sonrisa. Ahora, solo reflejaban un cansancio profundo, una sombra perenne que ni el más brillante de los soles podía disipar. Su piel, antes rosada y lozana, mostraba la palidez de las noches en vela y la escasez de alimento. Llevaba el mismo suéter de lana deshilachado que había sido su uniforme durante los últimos 3 meses. Un escudo raído contra el frío indiferente de la metrópoli. El pequeño departamento que compartía con su abuela, Elena, en la colonia Doctores, era poco más que una caja de zapatos empolvada. Las paredes, antes de un blanco inmaculado, estaban ahora salpicadas de humedad y desolación. Un olor persistente a medicina barata y a esperanza marchita flotaba en el aire. Elena, una mujer de 82 años con la columna encorvada por el peso de la vida y los achaques, tosía débilmente desde su cama improvisada en la sala. Su voz, un susurro frágil, era como el crujido de hojas secas en otoño. «Sofía, mi niña, ¿ya comiste algo?», preguntó, la preocupación marcando cada sílaba. Sofía apretó los labios. El nudo en su estómago no era de hambre, sino de angustia. «Sí, abuela. Un pan dulce que me regaló la señora de la panadería», mintió con una dulzura que le dolía en el alma. En realidad, solo había tomado un vaso de agua del grifo, esperando que la sensación de vacío en su estómago se disipara con la pura fuerza de voluntad. Había estado buscando trabajo sin descanso durante los últimos 6 meses, desde que la fábrica de textiles donde era supervisora cerró sus puertas, dejando a cientos de familias en la calle. Cada día sus pies recorrían kilómetros de asfalto. Sus manos entregaban currículums en cada tienda, cada oficina, cada restaurante que encontraba a su paso. Pero la respuesta siempre era la misma: no hay vacantes, o el silencio ensordecedor de la indiferencia. La desesperación era un pozo sin fondo, y Sofía sentía que estaba a punto de ahogarse. La pila de recibos impagos en la pequeña mesa de centro crecía como un monstruo silencioso. La renta, la luz, el agua, los medicamentos de Elena, cada sobre con el logo de alguna empresa de servicios, era una punzada en el corazón. Sus ahorros, fruto de años de trabajo duro, se habían esfumado hacía semanas. Había vendido casi todo lo de valor, las pocas joyas que le dejó su madre, el viejo televisor, incluso los muebles heredados. Ahora, lo único que quedaba era el colchón de la abuela, la estufa con solo 2 quemadores funcionando y su dignidad, que se desvanecía con cada rechazo. Ese martes, la humedad del ambiente se sentía como una losa sobre sus hombros. Sofía salió del departamento con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Necesitaba dinero, no para ella, sino para Elena. La abuela necesitaba un medicamento costoso para su corazón, y el frasco estaba casi vacío. El médico les había dicho que sin él, las posibilidades de un ataque eran muy altas. Ese pensamiento la carcomía por dentro. En su mano, apretaba la última moneda que le quedaba, un peso con la figura de Morelos grabada, tan gastada que apenas se distinguían sus rasgos. Era su última posesión monetaria, el final de un camino o el inicio de otro. Mientras caminaba por las calles atestadas, el ruido de los claxones y el murmullo de la gente formaban una sinfonía caótica de la vida. Sofía no los escuchaba realmente. Su mente estaba en blanco, excepto por una pregunta: ¿qué hago ahora? Sus pasos la llevaron, casi por inercia, a la misma tienda de abarrotes de siempre, la esquina de Don Pepe.
donde solía comprar los víveres cuando tenía dinero. Don Pepe, un hombre bonachón con un bigote espeso y ojos amables, la vio entrar. Su mirada se encontró con la de Sofía, y por un instante, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Él sabía. Todo el barrio sabía de la situación de Sofía y Elena. «Buenos días, Sofía», dijo don Pepe, su voz ronca pero cálida. «Hoy llegaron los billetes de lotería nuevos. ¿Quieres probar tu suerte?» Sofía miró el mostrador. Los billetes, coloridos y brillantes, parecían promesas envueltas en papel. La idea le pareció absurda. ¿Lotería? Ella nunca había creído en la suerte. Su vida era una prueba constante de que el destino era cruel y caprichoso. Pero al ver la cara de Elena en su mente, la tos persistente, la mirada cansada, una chispa de locura se encendió en su pecho. ¿Qué tenía que perder? Era su última moneda. O compraba un bolillo para engañar al hambre un poco más, o se aferraba a la posibilidad, por mínima que fuera, de un milagro. Respiró hondo, el aire frío llenándole los pulmones. «Sí, don Pepe», dijo, su voz apenas un susurro. «Dame uno, por favor». Don Pepe sonrió tristemente, quizás entendiendo la magnitud de ese simple acto. De una pila de boletos, extrajo uno al azar y se lo entregó. «Mucha suerte, mi niña. Ojalá Dios te escuche». Sofía sintió el papel delgado y satinado entre sus dedos. Era un boleto con los números 72491. La miró. La última moneda de su vida se había ido, invertida en un trozo de papel que, muy probablemente, no valía nada. Salió de la tienda, el boleto bien apretado en su mano, una mezcla extraña de desesperación y una diminuta, casi imperceptible, brizna de esperanza. Era un hilo tan delgado, tan frágil, que temía que se rompiera con el más mínimo soplo de realidad. Mientras caminaba de regreso a casa, las palabras de don Pepe resonaban en su cabeza. «Ojalá Dios te escuche». ¿Acaso Dios escuchaba a personas como ella, a las que la vida había pisoteado una y otra vez? Las nubes se habían cerrado por completo, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, frías y punzantes, como lágrimas del cielo. Sofía no se apresuró. La lluvia empapó su suéter, su cabello, pero ella no sentía el frío, solo el peso de la incertidumbre y la extraña sensación de que, en ese pequeño trozo de papel, residía no solo su destino, sino el de su abuela. Era una apuesta, una locura, un acto de fe, y ese día, Sofía no lo sabía, pero acababa de comprar mucho más que un boleto de lotería. Había comprado el primer capítulo de una historia que cambiaría su vida para siempre. La lluvia se intensificó, y para cuando Sofía llegó al portal de su edificio, estaba completamente empapada. El boleto de lotería, aunque protegido por su puño cerrado, se sentía húmedo contra su piel. Subió los 3 tramos de escaleras, sus músculos quejándose con cada paso. El olor a sopa de ajo que solía impregnar el hueco de la escalera, ahora era solo un vago recuerdo, sustituido por el persistente aroma a humedad y a un futuro incierto. Al abrir la puerta de su departamento, la penumbra la recibió como un viejo amigo. Elena dormitaba, su respiración superficial y entrecortada, un sonido que a Sofía le partía el alma. Dejó el boleto de lotería sobre la mesa de centro, junto a la pila de recibos. Era un contraste cruel, la promesa de un futuro brillante y la cruda realidad de un presente asfixiante. Cambió su ropa mojada por algo menos frío y se sentó junto a la cama de Elena, tomando su mano huesuda. La piel de su abuela era tan fina como el papel de arroz, y sus venas se marcaban como ríos secos en un mapa. «Todo va a estar bien, abuela», susurró Sofía, aunque cada palabra era un esfuerzo heroico para convencerse a sí misma. Pasaron las horas, lentas y pesadas, cada minuto una eternidad. Sofía intentó buscar noticias en su viejo teléfono, cuya pantalla estaba estrellada, buscando alguna oferta de empleo, cualquier cosa, pero la batería estaba casi agotada, y el frío del departamento calaba hasta los huesos. El sonido del reloj de pared, un viejo péndulo que había pertenecido a su bisabuela, era el único compañero en el silencio opresivo. Tic-tac, tic-tac, marcando el paso implacable del tiempo hacia el sorteo de la lotería de esa noche. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de la ciudad con tonos naranjas y morados, Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y escepticismo. ¿Era posible que esa pequeña inversión, esa última moneda, pudiera cambiar algo? Se obligó a recordar las historias de gente que ganaba la lotería, de cómo sus vidas se transformaban de la noche a la mañana. Siempre las había considerado cuentos de hadas,
relatos para consolar a los desfavorecidos. Nunca imaginó que ella misma estaría anclada a una de esas fantasías. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, el corazón de Sofía se aceleró. El sorteo se transmitía por una vieja radio de pilas que apenas funcionaba, la única posesión que no había vendido. Sintonizó la estación, el sonido crepitante llenando el pequeño departamento. Elena se había despertado y la miraba con ojos interrogantes. «Mi niña, ¿qué pasa?», preguntó. Sofía le sonrió débilmente. «Nada, abuela. Solo escuchando las noticias». El presentador de la lotería comenzó a recitar los números ganadores con una voz monótona y festiva a la vez. El primer número, el segundo, el tercero. Sofía agarró el boleto con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos estaban fijos en los números, su mente un torbellino de emociones. Cuando el presentador anunció el quinto y último número, un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía. Sus números eran sus números, el 7, el 2, el 4, el 9, el 1. Había ganado. Por un instante, el mundo se detuvo. El sonido de la radio se volvió lejano. Los problemas se desvanecieron. Un silencio ensordecedor llenó la habitación, solo interrumpido por el latido frenético de su propio corazón. ¿Era un sueño? ¿Una cruel ilusión? Miró el boleto de nuevo, luego a la radio. Los números coincidían. Había ganado. No era el premio mayor, pero era una cantidad sustancial, suficiente para cubrir los medicamentos de Elena por muchos meses, pagar los recibos atrasados y, quizás, incluso invertir en algo, suficiente para respirar. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Una risa histérica se mezcló con su llanto, una expresión de la presión liberada después de tanto tiempo. Elena, al ver la reacción de Sofía, se asustó. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien?». Sofía se lanzó a abrazar a su abuela, el boleto aún apretado en su mano. «Ganamos, abuela. Ganamos la lotería». La incredulidad en el rostro de Elena se transformó lentamente en una sonrisa temblorosa. «Gracias a Dios, mi niña. Gracias a Dios». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Sofía y Elena durmieron un sueño profundo y reparador. Al día siguiente, el amanecer trajo consigo una nueva esperanza. Sofía fue a cobrar el boleto. El miedo a que fuera un error o una estafa la carcomía. Pero todo fue real. El cheque, aunque no era una fortuna, representaba una segunda oportunidad. Lo primero que hizo fue comprar los medicamentos de Elena y pagar el recibo de la luz, que ya estaba a punto de ser cortada. Ver la tranquilidad en los ojos de su abuela fue el mejor premio de todos. Después, hizo una compra en el supermercado, llenando la despensa con alimentos frescos y nutritivos. El simple acto de elegir qué comer, sin la angustia del precio, era un lujo que había olvidado. Con el resto del dinero, Sofía sabía que no podía simplemente gastarlo. Tenía que ser inteligente. Había trabajado en la industria textil durante años. Conocía los entresijos, los proveedores, la maquinaria. Siempre había soñado con tener su propio taller, crear sus propios diseños, pero la falta de capital era un muro infranqueable. Ahora, ese muro tenía una grieta. Decidió invertir en máquinas de coser de segunda mano y en hilos de calidad. Con su experiencia, sabía que podía empezar un pequeño negocio de confección. No sería fácil, lo sabía, pero tenía la energía y la determinación de quien ha tocado fondo y no tiene nada que perder. La idea de tejidos del alma comenzó a tomar forma en su mente. Un nombre que representaba su propio resurgir y la conexión con el arte de su abuela, quien en su juventud había sido una hábil costurera. El pequeño departamento en Doctores se transformó en un improvisado taller. Sofía movió muebles, pidió ayuda a algunos vecinos para reacomodar las cosas. Compró telas en un mercado de Tepito, regateando cada centavo con una astucia que no sabía que poseía. Su primer objetivo era crear una línea de ropa para bebés, prendas suaves y cómodas, con diseños únicos que reflejaran la ternura y la inocencia. No tenía un plan de negocios formal, solo su intuición y su conocimiento del oficio. Las primeras semanas fueron agotadoras. Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, sus dedos ágiles moviéndose al ritmo de la máquina de coser. Elena, aunque débil, ofrecía consejos y anécdotas de sus días de costurera, sus ojos brillando con un nuevo propósito. La presencia de su abuela, su fe inquebrantable, era el combustible que impulsaba a Sofía.
El mayor desafío fue encontrar clientes. Sofía se armó de valor y visitó pequeñas boutiques infantiles en colonias cercanas, llevando consigo sus primeras muestras. La mayoría de los dueños de tiendas la miraban con escepticismo, una joven sin experiencia en el mundo empresarial, con productos hechos en un modesto departamento. Pero Sofía no se desanimaba. Recordaba la sensación de tener solo un peso en el bolsillo y la valentía que le dio comprar el boleto de lotería. Esa misma valentía la acompañaba ahora. Una tarde, mientras visitaba una boutique en la colonia Roma, El Mundo del Bebé, su dueña, una mujer llamada Patricia, de unos 50 años, de mirada penetrante y un olfato agudo para los negocios, examinó las prendas de Sofía. Patricia había visto a cientos de jóvenes emprendedores intentar venderle sus productos, y la mayoría no duraban ni un mes. Pero algo en las prendas de Sofía y en su mirada decidida captó su atención. Las costuras eran perfectas, las telas de buena calidad, y los diseños, aunque sencillos, tenían un encanto especial. «Son bonitas», dijo Patricia, su voz seca, «pero necesito ver la etiqueta. ¿Tienes una marca?» Sofía titubeó. «Sí, se llama Tejidos del Alma». Patricia levantó una ceja. «Bonito nombre. ¿Y de dónde vienes? ¿Tienes un taller?» Sofía decidió ser honesta. «No, señora. Trabajo desde mi departamento. Empecé con el dinero de un premio de lotería. Sé que no es lo ideal, pero prometo calidad y entrega a tiempo». Patricia la observó con una mezcla de sorpresa y respeto. La honestidad de Sofía la desarmó. Había algo en esa joven que le recordaba a ella misma en sus inicios, con las mismas ganas y la misma falta de recursos. «Te daré una oportunidad», dijo finalmente Patricia. «Haré un pedido pequeño para empezar. Si tus productos se venden bien, podemos hablar de algo más grande». El corazón de Sofía dio un vuelco. Un pedido. Era el primer paso. Regresó a casa con el alma rebosante de alegría, la noticia en los labios. Elena la recibió con lágrimas en los ojos. Esa noche, Sofía trabajó con una pasión renovada. Cada puntada era un agradecimiento, cada patrón una oración. Tejidos del Alma había nacido oficialmente. La pequeña victoria de la lotería no era el final, sino el inicio de una ardua pero prometedora jornada. Sofía no solo había ganado dinero, había recuperado su fe en sí misma y en el poder transformador de la perseverancia. El camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero ya no estaba sola. Tenía a su abuela, tenía la esperanza y tenía el recuerdo de esa última moneda que lo había cambiado todo. Y en las calles de la Ciudad de México, donde el sol volvía a brillar después de la lluvia, una nueva historia de éxito comenzaba a tejerse, hilo a hilo, puntada a puntada. El primer pedido de Patricia fue una bocanada de aire fresco para Sofía y Tejidos del Alma. La euforia de ese primer encargo la mantuvo despierta noches enteras, no por insomnio, sino por la pura adrenalina de la creación. Cada conjunto de ropa para bebé que cosía era una manifestación tangible de su sueño, un pequeño trozo de su alma puesto en tela. Los hilos de algodón se deslizaban suavemente por la máquina de coser. El sonido rítmico de la aguja perforando la tela se había convertido en la banda sonora de su nueva vida. Elena, sentada a su lado, la observaba con orgullo, sus ojos cansados pero llenos de una chispa renovada. «Tu madre estaría tan orgullosa, mi niña», decía a menudo, y esas palabras eran el mejor bálsamo para el cansancio de Sofía. Las prendas se vendieron rápidamente en El Mundo del Bebé. Los clientes de Patricia quedaron encantados con la calidad, los diseños tiernos y la historia detrás de Tejidos del Alma, que Patricia, con su habilidad para el marketing, no dudó en compartir. La gente se sentía atraída por la autenticidad y la pasión que emanaban de cada pieza. Patricia, impresionada por la rapidez con la que se agotó el inventario y la respuesta positiva de sus clientes, hizo un segundo pedido, mucho más grande que el primero. Este segundo encargo, aunque bienvenido, presentó un nuevo desafío: la producción. Sofía, por sí misma, no podía cumplir con la demanda. Necesitaba ayuda, pero su presupuesto era limitado. Recordó a sus antiguas compañeras de la fábrica textil, mujeres con años de experiencia en el oficio, que también habían quedado desempleadas. Muchas de ellas, como Sofía, luchaban por llevar comida a sus mesas. Con el corazón en un puño, Sofía decidió arriesgarse.
Usó una parte de las ganancias del primer pedido para comprar un par de máquinas de coser adicionales, también de segunda mano, y alquiló un pequeño local en el mismo edificio donde vivía, un antiguo almacén en la planta baja que había estado desocupado durante años. No era mucho, solo un espacio rectangular con una ventana que daba a la calle, pero para Sofía era su propio pedazo de cielo. Luego, contactó a dos de sus antiguas colegas, María y Carmen. Ambas eran madres solteras, con miradas que reflejaban la misma desesperación que Sofía había conocido también. Cuando Sofía les ofreció trabajo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo un empleo, era dignidad, era la posibilidad de alimentar a sus hijos. El pequeño taller de tejidos del alma comenzó a cobrar vida, no solo con el sonido de las máquinas, sino con las risas, las conversaciones y la camaradería de mujeres que se apoyaban mutuamente. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Tejidos del alma creció, lentamente pero con firmeza. El boca a boca se extendió y más boutiques comenzaron a interesarse en sus productos. Sofía y su pequeño equipo trabajaban incansablemente, perfeccionando sus diseños, buscando nuevas telas y expandiendo su línea de productos para incluir ropa infantil hasta los 5 años. Los diseños de Sofía eran simples, elegantes y funcionales, pero siempre con un toque de encanto que los hacía únicos en el mercado. Sin embargo, el éxito trajo consigo envidias y nuevos obstáculos. En el mundo de los negocios, especialmente en el competitivo mercado textil de la Ciudad de México, no todos veían con buenos ojos el rápido ascenso de una pequeña empresa manejada por mujeres. Sofía, con su ingenuidad inicial, no estaba preparada para la oscuridad que acechaba detrás de las sonrisas falsas y los elogios superficiales. Uno de esos obstáculos llegó en la forma de un proveedor deshonesto. Sofía había estado comprando telas a un mayorista, Textiles Azteca, un negocio familiar con una reputación aparentemente sólida. El dueño, un hombre llamado Ramiro Vargas, de unos 50 años, corpulento y con una sonrisa siempre presente que no llegaba a sus ojos, la había tratado con aparente amabilidad. Sofía, confiada, había establecido una relación de confianza con él, especialmente porque le ofrecía precios competitivos. Un día, Sofía realizó un pedido grande de una tela específica, un algodón orgánico que había sido un éxito en sus últimas colecciones. Vargas le pidió un adelanto sustancial, argumentando que era una tela importada y que necesitaba asegurar el stock. Sofía, con su negocio en expansión y la presión de cumplir con los pedidos, accedió, pagando la mitad del costo total por adelantado. La fecha de entrega acordada pasó y la tela nunca llegó. Sofía llamó a Vargas repetidamente, pero sus llamadas no eran contestadas. Cuando finalmente logró comunicarse con él, Vargas le dio excusas vagas: problemas en la aduana, retrasos en el envío, un accidente en el almacén. Sofía sentía un nudo frío en el estómago. La presión de cumplir con los plazos de entrega de sus clientes aumentaba, y sin la tela todo se detendría. Desesperada, Sofía fue personalmente al almacén de Textiles Azteca. El lugar era un caos, pilas de telas por todas partes, trabajadores que se movían con una lentitud exasperante. Vargas la recibió con una sonrisa nerviosa. «Sofía, qué sorpresa, justo estaba a punto de llamarte», dijo, con una falsedad que le quemó a Sofía. «Señor Vargas, mi pedido. ¿Dónde está mi tela?», preguntó Sofía. Su voz temblaba de impotencia y frustración. Vargas se encogió de hombros. Su sonrisa se desvaneció. «Mira, Sofía, hubo un pequeño problema. La tela que pediste se agotó. Ya no hay más». Sofía sintió que el aire se le iba de los pulmones. «¿Cómo que se agotó? Pagué un adelanto. Necesito esa tela para mis pedidos». Vargas se cruzó de brazos, su expresión volviéndose más fría. «Lo siento, Sofía. Son cosas que pasan en este negocio. Te puedo ofrecer otra tela, similar, pero un poco más cara». Sofía sabía que esa tela no era la misma calidad, y sus clientes la notarían. Además, el precio extra significaría una pérdida considerable para Tejidos del Alma, que aún estaba en una fase de crecimiento delicada. Pero lo más importante era el adelanto. «¿Y mi dinero, señor Vargas? ¿Cuándo me va a devolver mi adelanto?». Vargas soltó una carcajada, una risa desagradable que resonó en el almacén. «¿Tu dinero, Sofía? Mira, las cosas en este negocio funcionan así. Un adelanto no se devuelve si el producto no está disponible. Es parte del riesgo». Sofía no podía creer lo que oía. Era una estafa descarada.
una treta para quedarse con su dinero y obligarla a comprar un producto inferior. La rabia se encendió en su pecho, una furia que rara vez sentía. ¿Así que me está diciendo que se va a quedar con mi dinero y no me va a dar la tela que pedí? Exactamente, dijo Vargas, su voz ahora teñida de desprecio. Y te sugiero que aceptes la otra tela o busques otro proveedor. No eres la única que quiere hacer negocios, y tengo muchos otros clientes esperando. Sofía sintió una punzada de miedo. Había puesto tanto en este negocio y ahora, por la codicia de un hombre sin escrúpulos, todo podía desmoronarse. No podía permitirse perder ese dinero, ni defraudar a sus clientes, pero tampoco podía ceder a un chantaje. Esto no se va a quedar así, señor Vargas, dijo Sofía. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban fijos en los de él, con una determinación feroz. Voy a denunciarlo. No se va a salir con la suya. Vargas volvió a reír. ¿Denunciarme tú? Una pequeña empresaria que trabaja desde su casa. Nadie te va a creer, Sofía. Tengo influencias, conozco a mucha gente. Mejor acepta el trato y no te busques problemas. La amenaza era clara. Sofía se dio la vuelta y salió del almacén, el corazón latiéndole a 1000 por hora. La luz del sol le pareció cegadora después de la oscuridad del lugar. Se sintió pequeña y vulnerable, una vez más, enfrentándose a un gigante. La amargura de la injusticia se mezcló con el miedo. Había pensado que el dinero de la lotería la protegería de esas situaciones, pero se dio cuenta de que el mundo de los negocios era una jungla, y ella apenas estaba comenzando a entender sus reglas. Cuando regresó al taller, María y Carmen notaron de inmediato su semblante. «Sofía, ¿qué pasó? ¿Te ves pálida?», preguntó María. Sofía les contó lo sucedido, la frustración y la rabia contenidas en cada palabra. Carmen, la mayor de las dos, una mujer de carácter fuerte y con experiencia en la vida, frunció el ceño. «Ese Vargas es un ratero. Siempre ha tenido mala fama, pero creí que había cambiado». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, con una sensación de desesperanza. «Si no conseguimos esa tela, no podremos cumplir con el pedido de Patricia y los demás». María, más joven y con una energía inquebrantable, se acercó a Sofía. «No podemos rendirnos, Sofía. Hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. Tenemos que buscar una solución». La noche llegó, y Sofía no pudo conciliar el sueño. La imagen de la sonrisa burlona de Vargas la perseguía. Tenía razón. Era demasiado pequeña para luchar contra él. La abuela Elena, percibiendo la angustia de su nieta, se levantó de su cama y se sentó a su lado. «Mi niña, ¿qué te aflige?», preguntó, acariciando el cabello de Sofía. Sofía le contó todo, su voz apenas un susurro. Elena la escuchó con atención, su rostro sabio y arrugado. Cuando Sofía terminó, Elena tomó su mano. «Sofía, mi amor, la vida es una escuela, y en esta escuela siempre habrá maestros que intenten derribarte. Pero lo más importante es cómo te levantas. ¿Recuerdas cuando te quedaste sin trabajo, sin dinero, con solo una moneda en el bolsillo? ¿Te rendiste?». Sofía negó con la cabeza. «No, mi niña, y no lo harás ahora. Tienes un alma fuerte, un corazón valiente. Ese hombre no te va a vencer. Busca otras telas, habla con otros proveedores. Si él es un ratero, ya le llegará su karma. Pero tú sigue adelante. Tejidos del Alma es más que un negocio. Es tu esperanza, la esperanza de María y Carmen, y la mía». Las palabras de Elena fueron un bálsamo para el alma de Sofía. La voz de su abuela, aunque frágil, resonaba con la sabiduría de los años y la experiencia de innumerables batallas. Tenía razón, no podía rendirse, no después de todo lo que había pasado. La lotería le había dado un comienzo, pero su verdadera fortaleza venía de dentro. Al día siguiente, Sofía se levantó con una nueva determinación. El miedo no había desaparecido por completo, pero la resolución de luchar lo superaba. Ignoraría a Vargas por el momento y se concentraría en encontrar una solución para sus pedidos. Sabía que no sería fácil, pero su abuela le había enseñado que las batallas más difíciles a menudo eran las que revelaban la verdadera fuerza de uno mismo. Con un suspiro profundo, Sofía se dirigió a su taller, lista para enfrentar el nuevo día y los nuevos desafíos, consciente de que el camino del emprendimiento estaba lejos de ser un camino de rosas. La traición de Vargas fue un golpe duro, pero también una lección invaluable que la prepararía para batallas aún mayores que estaban por venir, forjando su carácter y su espíritu de lucha. La traición de Ramiro Vargas fue un golpe bajo, un recordatorio brutal de que el éxito, por modesto que fuera,
siempre atrae la sombra de la envidia y la deshonestidad. Sofía, con la sabiduría de su abuela resonando en sus oídos, se negó a dejar que ese incidente la definiera. La rabia inicial se transformó en una determinación fría. No perdería el tiempo lamentándose, lo invertiría en buscar soluciones. La urgencia de los pedidos pendientes era un acicate constante. Así comenzó una nueva odisea por los mercados textiles de la Ciudad de México. Sofía, acompañada por María y Carmen, se lanzó a la búsqueda de proveedores honestos y de la calidad de tela que Tejidos del Alma requería. Recorrieron Tepito, La Merced y el centro histórico, desde los grandes almacenes hasta los pequeños puestos callejeros, con la esperanza de encontrar un algodón orgánico similar al que Vargas les había prometido. La tarea era desalentadora. Muchos proveedores solo vendían en grandes volúmenes, inalcanzables para su pequeña empresa, o la calidad no era la adecuada. Un caluroso mediodía, después de horas de caminar bajo el sol implacable, las tres mujeres se encontraron en un pequeño pasillo del mercado de San Cosme, un lugar menos conocido pero vibrante. Estaban a punto de darse por vencidas, sus pies dolían y el desánimo comenzaba a hacer mella. De repente, Sofía vio un pequeño puesto al fondo del pasillo, casi oculto por montañas de tela. El cartel, escrito a mano, decía: Textiles El Sol, especialidad en algodones. Un anciano de unos 70 años, con el cabello blanco y una sonrisa amable, las recibió. Su nombre era Don Ignacio, y sus manos, curtidas por años de trabajo con las telas, hablaban de una vida dedicada al oficio. Sofía le explicó su situación, la estafa de Vargas, la urgencia de su pedido y la necesidad de un algodón orgánico de alta calidad. Don Ignacio escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, con una mirada comprensiva en sus ojos. «Conozco a Ramiro Vargas», dijo don Ignacio finalmente, su voz suave pero firme. «No es la primera vez que hace algo así. Hay mucha gente deshonesta en este negocio, señorita, pero también hay gente que ama lo que hace y respeta su palabra». Para sorpresa de Sofía, don Ignacio sí tenía el algodón orgánico que buscaba, y a un precio justo, incluso para pequeñas cantidades. Explicó que trabajaba directamente con productores locales, apoyando el comercio justo. Sofía sintió un alivio inmenso. No solo había encontrado la tela, sino también un aliado, alguien que compartía sus valores. «Gracias, don Ignacio», dijo Sofía, con la voz embargada por la emoción. «Nos ha salvado». Don Ignacio sonrió. «No, señorita. Usted se ha salvado a sí misma. La honestidad y el trabajo duro siempre encuentran su camino. Yo solo le di una mano». Con la tela asegurada y la confianza renovada, Tejidos del Alma retomó su ritmo de producción. Las prendas para bebés de algodón orgánico fueron un éxito rotundo, y los pedidos de Patricia se duplicaron, seguidos por nuevos clientes. La reputación de Sofía por la calidad y la ética comenzó a crecer, creando un contraste implícito con la dudosa fama de Vargas. Pero el incidente con Vargas dejó una cicatriz. Sofía aprendió una lección invaluable sobre la importancia de la legalidad y la protección de su negocio. Decidió que era hora de formalizar Tejidos del Alma. Con una pequeña parte de sus ganancias, contrató a una joven abogada recién egresada, Ana, para que la asesorara en el registro de su marca, la formalización de contratos con proveedores y clientes, y la protección legal contra posibles estafas futuras. Ana, entusiasta y dedicada, se convirtió en una pieza clave del equipo. La expansión de Tejidos del Alma no se limitó a la confección. Sofía, con su visión innovadora, comenzó a explorar nuevos horizontes. Notó la creciente demanda de productos personalizados, especialmente para regalos de baby shower y nacimientos. Decidió invertir en una máquina de bordado industrial, lo que les permitiría ofrecer batas de bebé personalizadas, pañales de tela bordados y otros artículos únicos. La llegada de la máquina de bordar al pequeño taller fue un evento. Era ruidosa y compleja, pero abría un mundo de posibilidades. Sofía y su equipo pasaron días aprendiendo a usarla, cometiendo errores, deshilando y volviendo a empezar. Pero la persistencia dio sus frutos. Las prendas bordadas de Tejidos del Alma se convirtieron en un éxito instantáneo. Las madres adoraban la idea de tener el nombre de su bebé bordado en una manta o un babero, creando recuerdos preciosos y personalizados. La demanda superó las expectativas. El pequeño local en la planta baja del edificio de Sofía se quedó rápidamente pequeño. Necesitaban más espacio, más máquinas y más manos.
Fue entonces cuando Sofía tomó la decisión de dar un salto de fe aún mayor. Investigó sobre pequeños créditos empresariales para mujeres emprendedoras y, con la ayuda de Ana, preparó un plan de negocios sólido. El proceso de solicitar un crédito fue arduo. Bancos tras bancos rechazaron su solicitud, viendo a Tejidos del Alma como un riesgo demasiado alto. Sofía se enfrentó nuevamente a la sensación de ser una hormiga intentando mover una montaña. La frustración y el desánimo amenazaban con volver. Sin embargo, en cada rechazo, recordaba a su abuela, su fortaleza y la lección de que no debía rendirse. Finalmente, una pequeña cooperativa de crédito enfocada en proyectos sociales y liderada por mujeres en ascenso, vio el potencial en Tejidos del Alma. La historia de Sofía, su resiliencia y la calidad de sus productos, junto con su compromiso social de emplear a madres solteras, las conmovió. Le aprobaron un crédito modesto pero suficiente para alquilar un local más grande, en una zona industrial más accesible, y comprar más maquinaria. El nuevo taller de Tejidos del Alma era una manifestación del crecimiento de Sofía. Ya no era un espacio improvisado en un departamento, era un taller real, con varias estaciones de costura, un área de corte, una zona de bordado y un pequeño espacio de exhibición. Contrató a más mujeres, muchas de ellas con historias similares a las de María y Carmen. El ambiente era de camaradería y apoyo mutuo, un verdadero tejido de almas unidas por un propósito común. La comunidad que Sofía había creado era el verdadero corazón de su empresa. Las mujeres trabajaban con dedicación y alegría, sabiendo que cada puntada no solo contribuía al éxito del negocio, sino también al bienestar de sus propias familias. Compartían risas, preocupaciones y esperanzas. Para muchas de ellas, Tejidos del Alma era más que un trabajo, era una segunda familia, un lugar donde se sentían valoradas y empoderadas. Pero, a medida que Tejidos del Alma crecía, también crecía la competencia. El éxito de Sofía no pasó desapercibido en el mercado textil. Empresas más grandes, con más recursos y experiencia, comenzaron a replicar sus diseños, a ofrecer precios más bajos e incluso a intentar sabotear su cadena de suministro. El mundo de los negocios era implacable, y Sofía se dio cuenta de que tenía que estar siempre un paso adelante. Uno de los mayores desafíos llegó cuando una gran cadena de tiendas departamentales, Moda Infantil Deluxe, lanzó una línea de ropa para bebés con diseños sospechosamente similares a los de Tejidos del Alma. No solo eso, sino que utilizaron tácticas de marketing agresivas, inundando el mercado con publicidad y precios que Sofía no podía igualar sin comprometer la calidad de sus materiales y el bienestar de sus empleadas. El impacto fue inmediato. Los pedidos de Tejidos del Alma comenzaron a disminuir. Las boutiques más pequeñas, que antes eran sus fieles clientes, se vieron presionadas a comprar a la cadena grande debido a los bajos precios y la mayor visibilidad. Sofía sintió un escalofrío de temor. Había trabajado tan duro, había superado tantos obstáculos, y ahora, una vez más, parecía que un gigante la estaba aplastando. El ambiente en el taller se volvió tenso. Las mujeres, aunque intentaban disimularlo, estaban preocupadas. Sabían que si los pedidos seguían bajando, sus empleos podrían estar en riesgo. Sofía se sentía responsable por cada una de ellas, por cada familia que dependía de Tejidos del Alma. Una noche, sentada en su escritorio en el taller, rodeada por los ruidos silenciosos de las máquinas de coser apagadas, Sofía se sintió abrumada. Las deudas del crédito, los salarios de sus empleadas, la presión de la competencia, era como si el peso del mundo entero cayera sobre sus hombros. La imagen de esa última moneda, de esa desesperación, regresó a su mente, pero esta vez no la inmovilizó. En cambio, le recordó lo lejos que había llegado y la fuerza que había encontrado en sí misma. Sabía que no podía competir en precio con una cadena grande, pero podía competir en valor, en calidad y en la historia de Tejidos del Alma. Tenía que diferenciarse. Tenía que encontrar una manera de que sus clientes vieran más allá del precio, para que entendieran el corazón y el alma que se ponían en cada prenda. La abuela Elena, en su sabiduría, siempre le había dicho, lo que se hace con amor, siempre encuentra su camino. Sofía pasó la noche en vela, dibujando, pensando, ideando nuevas estrategias. Tenía que innovar, tenía que reinventarse. La solución no sería fácil, pero estaba decidida a encontrarla. No solo por ella, sino por todas las mujeres que habían confiado en ella, por todas las familias que dependían de Tejidos del Alma.
El camino del emprendimiento estaba lleno de batallas, y Sofía estaba lista para librar la próxima, sabiendo que cada desafío era una oportunidad para crecer, para aprender y para fortalecer su espíritu. La arremetida de moda infantil deluxe fue un huracán que amenazaba con arrasar tejidos del alma. Los diseños copiados y la agresiva política de precios de la gran cadena de tiendas departamentales impactaron directamente en la base de clientes de Sofía. El brillo inicial del éxito se empañaba con la cruda realidad de la competencia desleal. Sin embargo, en lugar de hundirse en la desesperación, Sofía encontró un fuego renovado en su interior. Recordó las palabras de su abuela: lo que se hace con amor siempre encuentra su camino. Y el amor por su trabajo, por su equipo y por la calidad que representaba, tejidos del alma, era su arma más poderosa. La estrategia de Sofía no podía basarse en bajar precios y sacrificar calidad. Eso iría en contra de todo lo que representaba su marca. En cambio, decidió apostar por la diferenciación radical y la conexión emocional. Su abogado, Ana, ya estaba investigando las vías legales para abordar la infracción de diseños, pero Sofía sabía que una batalla legal sería larga y costosa. Necesitaba una solución más inmediata, una que resonara directamente con su público. La idea le llegó una mañana, mientras observaba a una de sus empleadas bordar con meticulosidad el nombre de un bebé en una manta. La precisión de los puntos, la suavidad del hilo, el tiempo y la dedicación invertidos en cada detalle. Eso era lo que Moda Infantil Deluxe no podía replicar, el alma detrás de cada prenda. Sofía convocó a una reunión urgente con todo su equipo. Les explicó la situación con Moda Infantil Deluxe, sin endulzar la realidad, pero también les transmitió su visión. No podemos competir con ellos en cantidad o en precios bajísimos, les dijo, su voz firme y llena de convicción. Pero podemos competir en calidad, en exclusividad y en la historia que hay detrás de cada uno de nuestros productos. Ellos venden ropa, nosotros vendemos cariño, cuidado y recuerdos. Su propuesta fue audaz: transformar Tejidos del Alma en una marca de lujo accesible, especializada en piezas únicas y personalizadas. Esto significaba perfeccionar aún más los diseños, seleccionar las telas más exclusivas, siempre orgánicas y sostenibles, y expandir su oferta de bordados y detalles hechos a mano. También implicaba un cambio en la estrategia de marketing. Decidieron lanzar una campaña que contara la historia real de Tejidos del Alma, el viaje de Sofía, la última moneda, la victoria en la lotería, el apoyo a madres solteras, la dedicación a la calidad y la creación de prendas con un alma propia. Utilizarían las redes sociales, no solo para mostrar sus productos, sino para compartir el proceso de creación, las manos que los hacían, las historias de las mujeres que formaban parte del equipo. Querían que los clientes se sintieran parte de la familia Tejidos del Alma. El primer paso fue renovar el taller. Con el crédito de Mujeres en Ascenso y un nuevo plan de inversión, Sofía transformó el espacio industrial en un lugar luminoso, acogedor y funcional. Las paredes se pintaron de colores cálidos, se instalaron estaciones de trabajo ergonómicas y se creó un área dedicada a la fotografía de productos. Querían que el taller no solo fuera un lugar de producción, sino también un reflejo de la marca. Invirtieron en máquinas de bordado más avanzadas que permitieran una mayor complejidad en los diseños, y Sofía se dedicó personalmente a crear nuevas colecciones con un enfoque aún más sofisticado. Incorporó detalles como encajes hechos a mano, botones de nácar y delicados estampados botánicos inspirados en la flora mexicana. Cada prenda se presentaría en un empaque especial, con una tarjeta que contara la historia de Tejidos del Alma y una invitación a conocer a las artesanas que la creaban. El desafío más grande fue el precio. Posicionar Tejidos del Alma como una marca de lujo accesible significaba aumentar los precios para reflejar la calidad superior, el trabajo artesanal y los materiales exclusivos. Sabía que esto podría ahuyentar a algunos clientes, pero Sofía confiaba en que aquellos que valoraran la ética, la sostenibilidad y la exclusividad estarían dispuestos a pagar un poco más. Para conectar directamente con sus clientes y contar su historia, Sofía organizó días de taller abierto. Invitó a los medios de comunicación locales y a influencers de maternidad a visitar el taller, conocer a las artesanas, presenciar el proceso de creación y entender el corazón que latía detrás de Tejidos del Alma. La respuesta fue abrumadora. La gente se emocionó con la historia de Sofía y la dedicación de su equipo.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, fotos del taller y elogios a la calidad de las prendas. El día de taller abierto más emotivo fue cuando la abuela Elena, con su bastón y su sonrisa arrugada, hizo una aparición sorpresa. Los visitantes se conmovieron al ver a la anciana mujer, el pilar de la inspiración de Sofía, sentada en una silla, observando con orgullo cómo su nieta había transformado una pequeña semilla de esperanza en un jardín de éxito. Elena, con su sabiduría innata, habló con los visitantes, compartiendo anécdotas de su propia vida como costurera, tejiendo aún más profundamente la conexión emocional de la marca. El testimonio de las empleadas de Tejidos del Alma también fue clave. María y Carmen, al contar cómo Sofía les había dado una segunda oportunidad, no solo las había empleado, sino que las había empoderado, tocaron fibras sensibles en el público. La gente no solo compraba una prenda, compraba una historia de superación, de comunidad, de mujeres apoyándose mutuamente. La estrategia de diferenciación comenzó a dar sus frutos. Aunque Moda Infantil Deluxe seguía teniendo una presencia masiva, Tejidos del Alma comenzó a atraer a un nicho de mercado más consciente y exigente. Los clientes que buscaban algo más allá del bajo precio, que valoraban la autenticidad, la sostenibilidad y el comercio justo, encontraron en la marca de Sofía su refugio. Sin embargo, el éxito no siempre está exento de problemas internos. Con el crecimiento, llegaron las presiones y los desafíos de la gestión de personal. En el equipo, surgió una figura, Laura, una joven diseñadora que Sofía había contratado por su talento y creatividad. Laura era brillante, pero también ambiciosa, y comenzó a mostrar signos de deslealtad. Laura empezó a tener ideas propias, a sugerir cambios en los diseños que se alejaban de la esencia de Tejidos del Alma, y, lo que era más preocupante, a contactar a algunos de los proveedores de Sofía a sus espaldas, intentando obtener información sobre precios y condiciones. Sofía, con su instinto agudizado por las experiencias pasadas, comenzó a notar estas sutiles señales. Una tarde, Sofía interceptó una conversación telefónica de Laura en la que hablaba de un proyecto personal, con un tono sospechosamente secreto. La confianza de Sofía se tambaleó. Había invertido mucho en Laura, creyendo en su talento, pero ahora la sombra de la traición se cernía de nuevo. Recordó la lección de Vargas: no todos los que sonríen son leales. Decidió enfrentar a Laura directamente, con calma pero con firmeza. «Laura», dijo Sofía en la privacidad de su oficina, «he notado algunas cosas que me preocupan. Me gustaría saber si tienes planes de iniciar tu propio negocio o si hay algo que te moleste en Tejidos del Alma». Laura, sorprendida, intentó negarlo al principio, pero la mirada penetrante de Sofía la hizo dudar. Finalmente, con un suspiro, admitió que sí, que había estado pensando en abrir su propia marca, utilizando algunos de los conocimientos y contactos que había adquirido en Tejidos del Alma. Su ambición era palpable, y aunque Sofía entendía el deseo de crecimiento, la forma en que Laura lo había manejado, la falta de transparencia, era inaceptable. «Entiendo tu ambición, Laura», dijo Sofía, su voz más suave de lo que se sentía por dentro. «Pero la lealtad y la transparencia son valores fundamentales en Tejidos del Alma. Si quieres emprender, te apoyaré, pero no puedo permitir que uses la información y los recursos de esta empresa para construir tu propio negocio a nuestras espaldas. Eso es deslealtad». Laura se sintió avergonzada. Sofía, en un acto de empatía y pragmatismo, le ofreció una salida. Le daría un tiempo para organizar su transición. Incluso le daría algunos consejos y contactos que no fueran críticos para Tejidos del Alma. No quería crear una enemistad, sino proteger su empresa y su equipo. Laura, sorprendida por la madurez y la generosidad de Sofía, aceptó. Fue una despedida agridulce, pero necesaria. Este incidente, aunque doloroso, fortaleció aún más a Sofía. Aprendió la importancia de establecer límites claros, de proteger su propiedad intelectual y de confiar en su instinto. También reafirmó la importancia de construir un equipo leal y comprometido, donde la confianza fuera la base de todo. Tejidos del Alma continuó su ascenso, consolidándose como una marca reconocida por su calidad, su ética y su historia. Los clientes no solo compraban productos, compraban un pedazo de un sueño, un pedazo de alma. Sofía, desde su pequeño taller, había logrado lo impensable: transformar una última moneda en un imperio de millones, no solo monetarios, sino de valor humano,
de empoderamiento y de esperanza. La lección de esa moneda, de la resiliencia y la fe, seguía siendo el motor de su éxito, el corazón hipnótico que latía en cada puntada de Tejidos del Alma. La partida de Laura, aunque manejada con diplomacia por Sofía, dejó una estela de reflexión en el equipo de Tejidos del Alma. Fue un recordatorio de que, incluso en un ambiente de apoyo y camaradería, las ambiciones personales podían desviarse. Sin embargo, en lugar de desestabilizarlos, el incidente sirvió para unir aún más a las mujeres. Entendieron la importancia de la lealtad y la transparencia, y la figura de Sofía se consolidó como una líder justa y visionaria. Con la estrategia de diferenciación en marcha y la marca posicionada como un lujo accesible, Tejidos del Alma comenzó a cosechar los frutos de su esfuerzo. La historia auténtica de Sofía, la calidad artesanal de sus productos y el compromiso social de empoderar a madres solteras resonaron profundamente en un mercado cada vez más consciente. Las ventas se recuperaron y superaron los niveles anteriores. Clientes de diversas partes de la República Mexicana e incluso algunos de Estados Unidos a través de su tienda en línea comenzaron a buscar activamente las creaciones de Sofía. El éxito trajo consigo una mayor visibilidad y con ella, la atención de medios de comunicación importantes. Un día, Sofía recibió una llamada inesperada de una de las revistas de negocios más influyentes de México, Emprendedores MX. Querían hacer un reportaje completo sobre Tejidos del Alma, destacando su modelo de negocio ético, su crecimiento exponencial y la inspiradora historia de su fundadora. La noticia fue celebrada con euforia en el taller. Era una validación de todo el trabajo duro, una oportunidad de oro para llevar su mensaje a una audiencia aún mayor. Sofía, con la ayuda de Ana, preparó cuidadosamente la entrevista. Quería asegurarse de que el reportaje no solo hablara de las cifras de ventas, sino también del alma de Tejidos del Alma, las historias de sus empleadas, la dedicación a la calidad y el impacto social que generaban. El día de la sesión de fotos y la entrevista, el taller estaba impecable. Las máquinas de coser brillaban, las telas estaban organizadas por colores y texturas, y las empleadas vestían uniformes discretos que Sofía había diseñado. La fotógrafa capturó imágenes que transmitían la esencia del lugar, manos hábiles trabajando con dedicación, risas compartidas y el ambiente de una familia unida. Durante la entrevista, Sofía habló con una honestidad desarmante. Contó la historia de su última moneda, el billete de lotería, el inicio humilde y los obstáculos superados. Hizo hincapié en el papel crucial de su abuela Elena, en la fuerza de su equipo de mujeres y en el compromiso de Tejidos del Alma con la calidad y la sostenibilidad. El periodista quedó visiblemente conmovido por su relato. El reportaje se publicó un mes después y fue un éxito rotundo. La revista Emprendedores MX dedicó la portada a Sofía, con una foto suya sonriendo, rodeada de sus creaciones. El titular rezaba: "De la última moneda a millones, la historia de éxito de Tejidos del Alma". Las redes sociales explotaron con comentarios positivos, y la demanda de sus productos se disparó. La historia de Sofía se convirtió en un faro de esperanza para muchos emprendedores en todo México. El impacto fue tan grande que incluso Moda Infantil Deluxe tuvo que reaccionar. La crítica pública a sus prácticas de copia y su falta de ética se hizo sentir. Aunque nunca lo admitieron directamente, se vieron obligados a retirar algunos de sus diseños más ofensivos y a revisar sus propias estrategias de marketing para incluir un vago compromiso con la sostenibilidad, aunque carente de la autenticidad de Tejidos del Alma. La victoria de Sofía no fue solo en ventas, sino también en el terreno de la reputación y la moral. Con el flujo constante de pedidos, Sofía se dio cuenta de que Tejidos del Alma ya no era solo una pequeña empresa. Se estaba convirtiendo en una potencia en el mercado de la moda infantil. Necesitaban expandirse aún más, pero de una manera que mantuviera la esencia artesanal y el compromiso social. La idea de abrir su propia tienda insignia, un espacio donde los clientes pudieran sumergirse por completo en la experiencia de Tejidos del Alma, comenzó a tomar forma en su mente. No quería una tienda genérica, quería un lugar que reflejara la calidez de su taller, la historia de su marca y la calidad de sus productos. Después de una exhaustiva búsqueda, Sofía encontró el lugar perfecto. Un antiguo edificio colonial en una de las calles más emblemáticas de la colonia Roma. El espacio tenía techos altos, paredes de ladrillo expuesto y una atmósfera encantadora. Sofía imaginó el lugar transformado en una boutique taller,
donde los clientes no solo comprarían, sino que también podrían ver a las artesanas trabajar, interactuar con ellas y comprender el proceso de creación. La inversión para reformar el local y equipar la tienda fue considerable. Sofía tuvo que volver a solicitar un crédito, esta vez a un banco más grande. Su historial de éxito, el reportaje en Emprendedores MX y el plan de negocios sólido la ayudaron a obtenerlo. El equipo de Tejidos del Alma, con la ayuda de arquitectos y diseñadores, se embarcó en el emocionante proyecto de construir su primera tienda insignia. Mientras tanto, la abuela Elena, aunque ya muy mayor y frágil, seguía siendo la musa de Sofía. Cada tarde, después de un día de trabajo en el taller, Sofía se sentaba junto a ella, le leía los comentarios de los clientes, le mostraba los nuevos diseños y le contaba los avances de la empresa. Elena escuchaba con atención, sus ojos brillando con un amor y un orgullo inmensos. «Recuerda, mi niña», le decía Elena, su voz apenas un susurro, «que el verdadero tesoro no es el dinero, sino el bien que haces con él». Las palabras de Elena calaron hondo en Sofía. Siempre había tenido un espíritu generoso, pero el éxito le había dado los medios para hacer una diferencia aún mayor. Decidió que una parte de las ganancias de Tejidos del Alma se destinaría a crear una fundación. La Fundación Tejidos de Esperanza nació con el propósito de apoyar a madres solteras en situaciones vulnerables, ofreciéndoles capacitación en oficios textiles, asistencia legal y psicológica, y un fondo de microcréditos para que pudieran iniciar sus propios proyectos. No solo quería emplear a mujeres, quería empoderarlas para que también pudieran tejer sus propios sueños. La inauguración de la tienda insignia de Tejidos del Alma fue un evento memorable. El local estaba lleno de clientes, medios de comunicación, socios comerciales y, por supuesto, todo el equipo de Sofía con sus familias. La abuela Elena, vestida con uno de los primeros diseños de Sofía, un chal de seda bordado, fue el centro de atención. La emoción flotaba en el aire, mezclada con el aroma a tela nueva y flores frescas. Patricia, la dueña de El Mundo del Bebé, su primera gran cliente, estuvo presente, con lágrimas en los ojos. «Sabía que lo lograrías, Sofía», le dijo, abrazándola con cariño. «Siempre creí en ti». Pero la noche no estuvo exenta de un pequeño drama. Ramiro Vargas, el ex proveedor deshonesto, apareció en la inauguración, con una sonrisa forzada y un ramo de flores. Sofía lo vio desde la distancia y sintió un nudo en el estómago. Vargas se acercó, extendiendo su mano. «Sofía, felicidades. Realmente has construido algo impresionante». Sofía, aunque sorprendida por su descaro, mantuvo la compostura. Le estrechó la mano con firmeza, su mirada fría. «Gracias, señor Vargas. Apreciamos su presencia». No le dio la oportunidad de decir nada más, girándose para atender a otro cliente. Vargas, sintiendo la indiferencia de Sofía y la atmósfera de éxito que lo rodeaba, se retiró discretamente, la derrota evidente en sus hombros. La justicia silenciosa había prevalecido. La inauguración fue un éxito rotundo. Las ventas se dispararon y la tienda insignia se convirtió en un destino para los amantes de la moda infantil consciente. Los diseños de Tejidos del Alma eran ahora sinónimo de calidad, exclusividad y un profundo sentido de propósito. Mientras el éxito de Tejidos del Alma crecía, la salud de la abuela Elena comenzaba a declinar. A pesar de los mejores cuidados médicos y el amor incondicional de Sofía, la edad y los achaques de la vida estaban cobrando su precio. Sofía pasaba cada vez más tiempo a su lado, leyéndole, contándole sobre el negocio, compartiendo sus sueños. Quería que su abuela supiera que cada paso del éxito de Tejidos del Alma era también un logro suyo, una extensión de su amor y su sabiduría. Una tarde, mientras la abuela Elena dormía plácidamente, Sofía la observó. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de alegría y dolor, transmitía una paz profunda. El tiempo era implacable, y Sofía sabía que los días de su abuela estaban contados. Esta conciencia agudizó su propósito, recordándole la impermanencia de la vida y la importancia de vivir cada día con intención y gratitud. La siguiente etapa de la historia de Tejidos del Alma estaría marcada por la madurez, el crecimiento y, inevitablemente, el eco de una pérdida que se acercaba, pero también por el legado imperecedero de amor y sabiduría que la abuela Elena dejaría en el corazón de Sofía y en el alma de su empresa.
La inauguración de la tienda insignia de Tejidos del Alma fue un hito, un faro brillante que iluminaba el camino recorrido por Sofía desde aquella solitaria moneda. Sin embargo, en medio del fulgor del éxito, una sombra se cernía silenciosamente sobre su corazón, la declinante salud de su abuela Elena. Los días se sucedían, marcados por la alegría de los logros empresariales y la creciente angustia de saber que el tiempo con su pilar, su guía, se agotaba. Sofía alternaba sus jornadas entre el ajetreo de la expansión de Tejidos del Alma y las horas preciosas junto a la cama de su abuela. El éxito de la tienda de la Roma se extendió rápidamente. La prensa, los blogs especializados y el boca a boca posicionaron a Tejidos del Alma como la marca de referencia para ropa infantil consciente y de lujo accesible. Las colecciones de Sofía, que ahora incluían desde ajuares para recién nacidos hasta ropa para niños pequeños con un toque de diseño mexicano contemporáneo, eran un éxito. La demanda creció exponencialmente y con ella la necesidad de expandir la producción y el equipo. Sofía tomó la difícil decisión de abrir un segundo taller, más grande y moderno, en las afueras de la Ciudad de México. Este nuevo espacio no solo sería un centro de producción, sino también un centro de capacitación para las beneficiarias de la Fundación Tejidos de Esperanza. Quería crear un ecosistema donde las mujeres pudieran aprender un oficio, desarrollarse profesionalmente y encontrar un camino hacia la independencia económica. La construcción y equipamiento del nuevo taller fue un proyecto ambicioso. Sofía supervisó cada detalle, desde la distribución de las máquinas hasta la creación de espacios de cuidado infantil para las madres que trabajaban allí. Su visión era un lugar donde las mujeres no tuvieran que elegir entre su carrera y su familia, sino que pudieran integrarlas armoniosamente. El ambiente en el nuevo taller era vibrante, lleno de la energía de nuevas oportunidades y de la esperanza de un futuro mejor. Mientras Tejidos del Alma crecía, Sofía seguía buscando formas de innovar. Decidió lanzar una línea de juguetes de tela hechos a mano, rellenos con materiales orgánicos y tintes naturales. Estos juguetes, diseñados para estimular la creatividad y el juego sensorial, se convirtieron en el complemento perfecto para su ropa. Cada juguete era confeccionado con el mismo cuidado y la misma atención al detalle que sus prendas, y rápidamente se volvieron populares. Pero el mayor desafío, y quizás el más importante, llegó en forma de una oferta de adquisición. Una corporación textil internacional, Global Weave Inc., con sede en Nueva York, se acercó a Sofía con una propuesta para comprar Tejidos del Alma. La oferta era astronómica, una cantidad que excedía con creces sus sueños más ambiciosos. Representaba la seguridad financiera para varias generaciones, la oportunidad de retirarse y vivir una vida de lujo. Sofía se sintió abrumada. Consultó con Ana, su abogada, y con su equipo de confianza. Los números eran irrefutables. La oferta era increíble. Sin embargo, algo en su interior se resistía. Tejidos del Alma era más que un negocio. Era su alma, su legado, el propósito que había encontrado después de la desesperación. ¿Podría vender eso? Sofía, dijo Ana sentada frente a ella en la oficina, con los papeles de la oferta esparcidos sobre la mesa. Esta es una oportunidad única en la vida. Podrías asegurar el futuro de tu abuela, el tuyo y el de todas las mujeres que dependen de ti. La fundación podría recibir una donación inicial masiva. La tentación era inmensa. Sofía pensó en Elena, en las comodidades que podría darle, en la paz que eso traería a sus últimos días. Pensó en las mujeres de la fundación, en la ayuda que esa fortuna podría brindar. Pero también pensó en las risas del taller, en el aroma a algodón fresco, en la sensación de ver sus diseños cobrar vida. Pensó en el control, en la visión, en el alma que había infundido en cada puntada. Si vendía Tejidos del Alma, ¿qué pasaría con la filosofía de comercio justo, con el uso de materiales orgánicos, con el apoyo a las madres solteras? Global Weave Inc. era una corporación masiva, enfocada en las ganancias y la producción en masa. ¿Mantendrían la esencia de su marca o la despojarían de su alma, convirtiéndola en otra línea más en su vasto imperio? La decisión la carcomía por dentro. Pasó días y noches sin dormir, debatiéndose entre la razón y el corazón. Habló con María y Carmen, las primeras empleadas de Tejidos del Alma. Ellas la miraron con una mezcla de respeto y preocupación. Sofía, lo que decidas estará bien, dijo María. Confiamos en ti, pero sabes que este lugar es más que un trabajo para nosotras.
es un hogar. Carmen, con su sabiduría maternal, añadió: el dinero es importante, Sofía, nadie lo niega, pero hay cosas que el dinero no compra. La dignidad, el propósito, el amor que le pones a cada cosa. Eso es tejidos del alma. Las palabras de sus amigas, de su equipo, resonaron con las de su abuela. El verdadero tesoro no era el dinero, sino el bien que se hacía con él. La autenticidad de tejidos del alma era su mayor valor, algo que ninguna corporación podía comprar o replicar. Mientras Sofía estaba sumida en este dilema, la salud de Elena empeoró drásticamente. Una tarde, Sofía recibió una llamada del médico. Era hora de ir a casa. Corrió al departamento, el corazón latiéndole con una angustia que la paralizaba. Elena estaba débil, su respiración más superficial que nunca, pero sus ojos estaban abiertos y fijos en Sofía. Sofía se sentó junto a su cama, tomando su mano. Las lágrimas brotaron de sus ojos, incontrolables. «Abuela, no te vayas, por favor», susurró. Elena, con un esfuerzo supremo, levantó su mano temblorosa y acarició la mejilla de Sofía. Su voz era apenas un soplo, pero sus palabras eran claras. «Mi niña, mi Sofía, has construido algo hermoso. No lo vendas, no vendas tu alma». Y luego, con una última sonrisa de paz, Elena cerró los ojos. La mano de Sofía se aferró a la de su abuela, sintiendo como la vida se escapaba lentamente. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el llanto de Sofía. Había perdido a su abuela, a su pilar, a su inspiración. El dolor era inmenso, un vacío desgarrador. Los días siguientes fueron un torbellino de duelo. El velorio, el entierro, los mensajes de condolencia. Todo el equipo de Tejidos del Alma estuvo allí, apoyando a Sofía, compartiendo su dolor. La comunidad de la colonia Doctores, sus vecinos, don Pepe, todos se unieron en un homenaje a Elena, una mujer que, aunque humilde, había dejado una profunda huella en sus vidas. Cuando el dolor comenzó a ceder un poco, dejando un vacío persistente, Sofía se dio cuenta de la profunda sabiduría de las últimas palabras de su abuela. «No vendas tu alma». Era una instrucción clara, un legado final. En ese momento, la decisión sobre la oferta de Global Weave Inc. se volvió cristalina. Con el corazón apesadumbrado pero lleno de una nueva determinación, Sofía llamó a Ana y le dio la noticia. «No voy a vender tejidos del alma», dijo, su voz firme. «Este negocio es el legado de mi abuela, el futuro de mi equipo y mi propio propósito. No tiene precio». Ana, que había presenciado el viaje de Sofía desde el principio, sintió una profunda admiración. «Lo entiendo, Sofía. Es una decisión valiente». La negativa a vender tejidos del alma fue recibida con sorpresa por Global Weave Inc., pero también con un respeto reticente. Sabían que Sofía no era una empresaria común. Su decisión reafirmó los valores de su marca y consolidó su reputación como una líder con principios inquebrantables. La pérdida de Elena fue un golpe devastador para Sofía, pero también fue el catalizador para una transformación aún más profunda de Tejidos del Alma. El dolor se convirtió en combustible para un propósito más grande. La Fundación Tejidos de Esperanza se convirtió en un pilar aún más central de la empresa, una manera de honrar el legado de Elena y de extender su amor y sabiduría a muchas más mujeres. Sofía decidió inmortalizar la presencia de su abuela en la marca. Creó una nueva línea exclusiva de prendas inspiradas en los patrones y técnicas de costura que Elena le había enseñado, llamadas Colección Elena. Cada pieza de esta colección llevaría un pequeño bordado con una mariposa, el símbolo que su abuela siempre le decía que representaba la transformación y la esperanza. El taller, la tienda y la fundación de Tejidos del Alma florecieron. Sofía, aunque extrañaba a su abuela cada día, sentía su presencia en cada rincón, en cada sonrisa de sus empleadas, en cada puntada de sus creaciones. Había convertido su dolor en un motor de cambio, un legado de amor y empoderamiento. El sueño de una última moneda había evolucionado, de una necesidad personal a un propósito colectivo. Tejidos del Alma ya no era solo la empresa de Sofía, era un movimiento, un testimonio de que la pasión, la ética y la resiliencia pueden tejer un futuro de millones. No solo en términos monetarios, sino en el impacto positivo en las vidas de muchas personas. Y en cada mariposa bordada, el alma de Elena seguía volando, inspirando esperanza y transformación.
La ausencia física de Elena dejó un vacío inmenso en el corazón de Sofía, un eco silencioso que resonaría por siempre. Sin embargo, su espíritu y sus últimas palabras, "No vendas tu alma", se convirtieron en la brújula inquebrantable que guiaría cada decisión de Sofía y cada paso de Tejidos del Alma. La pérdida, lejos de desmoronarla, infundió en ella una madurez y una determinación aún más profundas. La empresa dejó de ser solo un proyecto personal para convertirse en un legado vivo de amor, propósito y resiliencia. La colección Elena, lanzada en honor a su abuela, fue un rotundo éxito. Las prendas, inspiradas en la sabiduría de la costura tradicional mexicana y con el delicado bordado de la mariposa, resonaron con una emoción profunda en los clientes. No era solo ropa, era una historia, un homenaje, un pedazo de alma. Las ventas de esta colección superaron todas las expectativas, demostrando que el valor emocional y la autenticidad eran más poderosos que cualquier estrategia de marketing convencional. Con el éxito de la colección Elena y el crecimiento sostenido de Tejidos del Alma, Sofía se enfrentó a nuevas oportunidades, pero también a nuevos desafíos. La marca se había ganado un lugar prominente en el mercado nacional, y la demanda desde el extranjero comenzaba a ser significativa. El siguiente paso lógico era la internacionalización. No obstante, Sofía era cautelosa. Recordaba las lecciones aprendidas, la importancia de la calidad, la ética y la autenticidad. No quería expandirse a expensas de estos valores. Su estrategia para la expansión internacional sería selectiva, buscando mercados que valoraran el comercio justo, los productos artesanales y la sostenibilidad. El primer mercado que Sofía decidió explorar fue el europeo, específicamente España y Alemania, países con una creciente demanda de productos ecológicos y éticamente producidos. Con la ayuda de Ana, su abogada, y un nuevo consultor de negocios internacionales, Ricardo, un hombre de mediana edad con amplia experiencia en exportaciones, Sofía comenzó a preparar Tejidos del Alma para el mercado global. El proceso fue arduo. Implicó adaptarse a nuevas normativas aduaneras, certificaciones de calidad internacionales y estrategias de marketing específicas para cada cultura. Sofía viajó a Europa, visitando ferias comerciales, estableciendo contactos con distribuidores y aprendiendo de primera mano las particularidades de esos mercados. En cada viaje, llevaba consigo la historia de Tejidos del Alma, la foto de su abuela Elena y la convicción de que su marca tenía un mensaje universal. En una feria de moda infantil en Berlín, Sofía se encontró con un antiguo conocido, Laura, la diseñadora ambiciosa que había dejado Tejidos del Alma años atrás. Laura había logrado lanzar su propia marca, Sueños Pequeños, pero su éxito era modesto. Al ver el stand de Tejidos del Alma, elegantemente diseñado y lleno de clientes interesados, la envidia en los ojos de Laura era palpable. Se acercó a Sofía con una mezcla de sorpresa y admiración. Sofía, wow, lo has logrado. Te has expandido internacionalmente. Sofía le sonrió con genuina amabilidad. El tiempo y el éxito habían curado las viejas heridas. Hola, Laura. Sí, ha sido un camino largo. ¿Y tú? ¿Cómo va Sueños Pequeños? Laura admitió que no iba tan bien como esperaba. La competencia era feroz y le costaba diferenciarse. Observando el stand de Sofía, notó algo que le faltaba a su propia marca: una historia, un alma. En ese momento, Laura se dio cuenta del verdadero valor que Sofía había cultivado. No era solo el diseño, era la autenticidad, la conexión emocional y el propósito. En un gesto que sorprendió a Sofía, Laura le ofreció una disculpa sincera por su comportamiento pasado. Lo siento, Sofía, fui ingenua y ambiciosa. No entendí lo que tenías aquí. Es más que un negocio. Sofía, viendo la humildad en sus ojos, le tendió la mano. Todos cometemos errores, Laura. Lo importante es aprender de ellos. Si alguna vez necesitas un consejo o una mano amiga, sabes dónde encontrarme. El encuentro fue un cierre de ciclo, una prueba de la madurez de Sofía y de la fuerza de su visión. La expansión internacional de Tejidos del Alma fue un éxito. Los productos orgánicos, hechos a mano y con una historia de empoderamiento femenino, resonaron profundamente en los consumidores europeos. Tiendas boutique de lujo en España y Alemania comenzaron a vender las creaciones de Sofía y la marca ganó reconocimiento en los círculos de moda ética. Con el éxito y la consolidación de la marca,
Sofía no olvidó sus raíces ni su compromiso social. La Fundación Tejidos de Esperanza creció exponencialmente, financiando proyectos de capacitación en comunidades rurales de México, empoderando a cientos de mujeres para que aprendieran oficios textiles y crearan sus propias cooperativas. La fundación no solo ofrecía formación, sino también mentoría y acceso a microcréditos, siguiendo el modelo que Sofía había aprendido con su propia experiencia. El nuevo taller en las afueras de la ciudad se convirtió en un verdadero centro de desarrollo. No solo producían ropa y juguetes, sino que también experimentaban con nuevas técnicas de tejido y bordado, recuperando tradiciones ancestrales y dándoles un toque moderno. Sofía invitó a artesanas indígenas de diferentes regiones de México a compartir sus conocimientos, enriqueciendo la marca con la diversidad cultural del país. Uno de los mayores logros de la fundación fue la creación de un programa de becas para jóvenes talentos. La Beca Elena ofrecía oportunidades a estudiantes de diseño de escasos recursos para que pudieran formarse en las mejores escuelas de diseño textil de México, con la promesa de que, al graduarse, podrían regresar y contribuir a Tejidos del Alma o a sus propias comunidades. Era una forma de asegurar que el legado de creatividad y apoyo se perpetuara en las nuevas generaciones. Sofía, que una vez fue una joven desesperada con una sola moneda, era ahora una empresaria visionaria, una líder social y una inspiración para miles. Su historia era un testimonio del poder transformador de la resiliencia y la fe. Tejidos del Alma no era solo una empresa que facturaba millones, era un motor de cambio, una comunidad de mujeres empoderadas, un faro de esperanza. Pero, como en toda gran historia, siempre hay un desafío final. Una prueba que pone a prueba la verdadera esencia del héroe. El éxito de Sofía atrajo la atención no solo de admiradores, sino también de figuras oscuras del pasado. Ramiro Vargas, el proveedor deshonesto, que había desaparecido discretamente de la inauguración de la tienda insignia, no había olvidado la afrenta. La humillación de ver el éxito de Sofía mientras su propio negocio languidecía, había fermentado en él una amargura peligrosa. Vargas, en su desesperación y envidia, comenzó a difundir rumores maliciosos sobre Tejidos del Alma. Acusó a Sofía de utilizar mano de obra barata en condiciones injustas, de importar telas de baja calidad disfrazándolas de orgánicas y de evadir impuestos. Eran acusaciones infundadas, pero el veneno de la calumnia es insidioso. Los rumores comenzaron a circular en redes sociales, en foros de la industria y, en algunos casos, llegaron a oídos de la prensa amarillista. El equipo de Sofía, aunque inicialmente sorprendido, estaba preparado para enfrentar la situación. Ana, la abogada, ya había reunido pruebas de la ética de Tejidos del Alma y estaba lista para defender la reputación de la empresa. Pero Sofía sabía que la mejor defensa no era solo legal, sino transparente. Decidió enfrentar los rumores de frente, con la misma honestidad que la había llevado al éxito. Convocó a una conferencia de prensa en el nuevo taller, invitando a todos los medios de comunicación y a sus socios. Allí, rodeada de sus empleadas, de las mujeres de la fundación y de las artesanas indígenas, Sofía habló con el corazón abierto. «Estas acusaciones son falsas y maliciosas», dijo, su voz resonando con una autoridad que provenía de la verdad. «En Tejidos del Alma, cada prenda es hecha con amor, con ética y con el compromiso de empoderar a mujeres. Invitamos a cualquier periodista, a cualquier cliente, a visitar nuestros talleres, a hablar con nuestras empleadas, a ver por sí mismos cómo trabajamos». Sofía no solo desmintió las acusaciones, sino que también aprovechó la oportunidad para reafirmar los valores de Tejidos del Alma, mostrando pruebas documentales de sus certificaciones orgánicas, sus salarios justos y el impacto positivo de la Fundación Tejidos de Esperanza. Las empleadas, lideradas por María y Carmen, hablaron con emotividad sobre el apoyo y las oportunidades que Sofía les había brindado. El impacto fue devastador para Vargas. La transparencia de Sofía, la contundencia de las pruebas y el testimonio de sus empleadas desmantelaron por completo sus mentiras. La prensa, al ver la verdad, se puso del lado de Sofía, publicando artículos que elogiaban su integridad y denunciaban la malicia de Vargas. La reputación de Vargas quedó completamente destrozada, su negocio colapsó y se vio obligado a enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. La crisis se convirtió en una nueva victoria para Tejidos del Alma, reafirmando su posición como una marca no solo de éxito,
sino de principios. Sofía había demostrado una vez más que la verdad y la ética siempre prevalecen. Con este último desafío superado, Tejidos del Alma se erguía como un monumento al poder de una mujer que, con su última moneda, había apostado por la esperanza y había construido un imperio forjado en el alma de su abuela. La última batalla contra la calumnia de Ramiro Vargas no solo consolidó la reputación de Tejidos del Alma como una empresa ética y transparente, sino que también cimentó la figura de Sofía como una líder íntegra y valiente. El episodio, lejos de dañar la marca, la elevó a un nuevo estatus de confianza y admiración pública. Los medios de comunicación, que inicialmente se habían acercado por el escándalo, terminaron por convertirse en voceros de la inspiradora historia de Sofía y del impacto positivo de su empresa. Tejidos del Alma no solo facturaba millones. Su verdadero valor se medía en la influencia positiva que ejercía, en las vidas transformadas y en el legado de esperanza que construía. Años después, Sofía, una mujer ahora en la cúspide de su éxito, y con la serenidad que solo la experiencia y el propósito pueden otorgar, se encontraba en el auditorio de una de las universidades más prestigiosas de México. Había sido invitada a dar la conferencia magistral en la graduación de la nueva generación de diseñadores textiles. El auditorio estaba lleno, no solo de estudiantes y profesores, sino también de emprendedores, empresarios y medios de comunicación que querían escuchar su historia. En la primera fila, con los ojos brillantes de orgullo, estaban María y Carmen, ahora socias clave de Tejidos del Alma, y Ana, su leal abogada, quien se había convertido en la directora jurídica y de responsabilidad social de la empresa. También estaba Patricia, la dueña de El Mundo del Bebé, la primera clienta que confió en Sofía, y Ricardo, el consultor internacional, que había guiado a la marca en su expansión global. Todos ellos eran testigos vivos del camino recorrido, de la transformación de una sola moneda en un vasto imperio. Sofía subió al estrado, vestida con un atuendo elegante pero sencillo, confeccionado con telas de Tejidos del Alma. En su solapa lucía un pequeño broche de mariposa, un discreto pero poderoso homenaje a su abuela Elena. Su voz, ahora más templada y segura que en aquellos días de incertidumbre, llenó el auditorio. Jóvenes graduados, comenzó Sofía con una sonrisa cálida. Hoy no vengo a hablarles solo de negocios o de éxitos, vengo a hablarles del alma, de cómo una sola moneda, la última moneda de mi vida, me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se crea, en lo que se da, en el propósito que se infunde en cada acto. Sofía relató su historia desde el principio, desde la desesperación de sus días sin empleo y sin esperanza, la enfermedad de su abuela, el milagro del boleto de lotería y el nacimiento de Tejidos del Alma. Habló de los desafíos, las traiciones, los momentos de duda y el inmenso dolor de perder a su abuela, pero en cada relato enfatizó las lecciones aprendidas, la importancia de la perseverancia, la ética, la innovación y, sobre todo, el poder de la conexión humana. Muchos me preguntan cómo logré facturar millones, continuó Sofía, su mirada recorriendo el auditorio. La respuesta no es simple, pero se resume en un principio. Nunca vendí mi alma. Cuando la gran corporación quiso comprar Tejidos del Alma, mi abuela, en sus últimos momentos, me dijo, no vendas tu alma. Y esas palabras fueron la revelación clave, el corazón hipnótico de mi camino. En un mundo donde la eficiencia y la ganancia a menudo eclipsan la humanidad, decidí que Tejidos del Alma sería diferente. No se trataba solo de producir ropa, se trataba de tejer sueños, de empoderar a mujeres, de cuidar nuestro planeta. Cada puntada, cada diseño, cada hilo, lleva la intención de mi abuela Elena, la esperanza de María y Carmen, y la dignidad de todas las mujeres que forman parte de nuestra familia. Sofía habló sobre la Fundación Tejidos de Esperanza, que ahora se había expandido por todo México, creando centros de capacitación y cooperativas textiles en comunidades indígenas y rurales, rescatando técnicas ancestrales y dándoles valor en el mercado global. Presentó videos de mujeres que habían pasado por la fundación, madres solteras que ahora eran empresarias exitosas, líderes en sus propias comunidades. La audiencia se conmovió hasta las lágrimas. La beca Elena, dijo Sofía, con la voz ligeramente quebrada por la emoción, ha enviado a más de 50 jóvenes talentos a las mejores escuelas de diseño. Y hoy,
Algunos de ellos están entre ustedes, graduándose. Ellos son el futuro, la continuación de un legado que comenzó con una moneda y la fe inquebrantable de una anciana. Luego llegó el momento de la gran revelación, el twist final de su historia que solo sus más cercanos conocían en su totalidad. Cuando gané la lotería, dijo Sofía, bajando ligeramente la voz. El premio era una cantidad considerable, sí, suficiente para los medicamentos de mi abuela, para pagar las deudas, incluso para empezar mi pequeño taller, pero no eran millones. Ni siquiera cerca. La audiencia contuvo la respiración. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. La verdad, continuó Sofía, con una sonrisa enigmática, es que la última moneda no me dio millones directamente. Me dio la oportunidad de construir algo. Los millones de los que hablo en el título no son solo los monetarios que hoy factura Tejidos del Alma, que son, por supuesto, una realidad gracias a nuestro arduo trabajo y el apoyo de nuestros clientes. Hizo una pausa, mirando a cada rostro en el auditorio. Los verdaderos millones, reveló Sofía, su voz ahora potente y llena de convicción, son los millones de sonrisas que hemos creado, los millones de oportunidades que hemos brindado a mujeres que creían no tener futuro, los millones de corazones que hemos tocado con nuestra historia de esperanza y resiliencia. Son los millones de sueños que hemos ayudado a tejer, los millones de momentos de dignidad que hemos restaurado. Esos son los verdaderos millones que valen la pena. El auditorio estalló en aplausos, una ovación de pie que duró varios minutos. Los estudiantes se levantaron, inspirados por la honestidad y la profundidad de su mensaje. No era una historia de riqueza fácil, sino de la riqueza de un propósito, de un alma. Al final de la conferencia, Sofía dedicó un momento especial. Hoy tengo un regalo para ustedes, los graduados, una réplica de aquella última moneda que cambió mi vida. Que les recuerde que, no importa cuán pequeña sea su posesión o su punto de partida, con fe, propósito y trabajo duro, pueden convertirlo en algo invaluable. Cada estudiante recibió una pequeña moneda con la mariposa de Tejidos del Alma grabada, un símbolo de inspiración y esperanza. Sofía concluyó su discurso con una mirada hacia el futuro. El viaje de Tejidos del Alma no ha terminado. Seguiremos creciendo, seguiremos innovando, pero siempre con el mismo compromiso: tejer un futuro mejor, una puntada a la vez, manteniendo viva el alma de Elena en cada hilo, porque la verdadera fortuna no es cuánto dinero tienes, sino cuántas vidas tocas y cuánto amor pones en el mundo. La historia de Sofía se extendió mucho más allá de las fronteras de México. Tejidos del Alma se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios de todo el mundo, un ejemplo de cómo la ética y la rentabilidad podían coexistir. Sofía siguió siendo la CEO de la empresa, pero también se dedicó con fervor a la Fundación Tejidos de Esperanza, su corazón y su pasión más profundos. En el rincón más especial de su oficina, Sofía tenía una foto enmarcada de su abuela Elena, sonriendo, con el chal bordado de mariposas. Junto a ella, un pequeño marco contenía aquella última moneda, brillante y pulida, el epicentro de un universo de posibilidades. Cada vez que la miraba, Sofía recordaba la travesía, la lucha y la victoria, y sabía que, en la vida, el valor de una moneda no reside en su denominación, sino en el sueño que es capaz de financiar, en la esperanza que es capaz de encender y en el alma que es capaz de mover. La última moneda de Sofía no solo le dio un boleto de lotería, le dio el camino para encontrar su propio Tejido del Alma, una empresa que, mucho más allá de los millones que facturaba, se había convertido en un monumento viviente al amor incondicional de una abuela y a la inquebrantable voluntad de una mujer que se negó a vender su alma. Y en cada prenda, en cada sonrisa, en cada vida transformada, el legado de Elena y el triunfo de Sofía se tejían, eternos, en el corazón de México y del mundo. Y esta fue la historia de Sofía, una saga que comenzó con la desesperación de una última moneda y se tejió con hilos de resiliencia, amor y un propósito inquebrantable. Una aventura que nos demostró que la verdadera fortuna no se cuenta en ceros, sino en el impacto que dejamos en el alma del mundo. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a creer en la magia de las segundas oportunidades, no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de más relatos que tejen la esperanza, y déjanos un alma de acero en los comentarios si tú también transformas los desafíos en triunfos.
Tu apoyo es el hilo que nos permite seguir creando.